tardes, un placer. Le habla la doctora Eglis Serrano, docente de la Unidad Derecho Internacional Privado. Este semestre voy a estar con ustedes como profesora de lo que es el derecho que rige las relaciones personales en el contexto del derecho internacional privado. Eh, en esta presentación es importante recordar, no, no, otra. Buenas tardes. Les habla Iglesia Serrano, profesora de Derecho Internacional Privado. Bienvenidos todos a esta aula virtual. En esta unidad se va a hablar lo que es la rama del derecho que ocupa el estudio del derecho de gentes, es decir, ese derecho o ese conjunto de leyes que rigen las relaciones entre las personas en el ámbito internacional. Es decir, esa regulación legal, esa normativa jurídica que rige a las personas cuando están en un territorio extranjero. El objeto del derecho internacional privado es presentar para el estudio de los futuros profesionales del derecho ese sistema jurídico que impera en el país y que regula las relaciones de los nacionales en país extranjero. Esta unidad tiene una utilidad práctica, sobre todo en esta realidad actual, ante el hecho social de la migración. Ha estado muy de boca las situaciones, las circunstancias de vida que se da en el entorno de las relaciones de las personas y cuál es la regulación legal que le rige. Hay todo un sistema en Venezuela que está integrado por la costumbre, por la jurisprudencia, por la doctrina y por un grupo o conjunto de leyes que rigen la materia. En nuestro caso, en Venezuela existe lo que es la Ley de Derecho Internacional Privado y existe el Código Bustamante. El Código Bustamante es un convenio internacional que fue suscrito por varios países y los estados que lo suscriben la adquieren para sí como una regulación nacional e internacional. En nuestro caso, Venezuela forma parte de ese código Bustamante y es ese código el que rige las relaciones personales entre las personas en país extranjero, entre las personas venezolanas en país extranjero. Como parte del estudio de lo que es el derecho internacional privado, se van a estudiar, además del sistema legal, además de los tribunales en los que hay que acudir para acceder a este tipo de justicia relacionada con el derecho internacional, también tenemos lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Hay fuentes nacionales, hay fuentes internacionales. En nuestro caso establece la Constitución que aquellos convenios suscritos por Venezuela adquieren rango constitucional. Entonces, esto es muy importante eh, y tiene que estar uno muy actualizado o ser muy estudioso, muy acucioso, muy investigador en su área cuando llegue un caso específico en materia de derecho internacional privado. Actualmente, en auge o la dinámica social de las personas hace que la regulación legal existente aborde o regule las circunstancias o los hechos relacionados con las personas, es decir, el derecho civil en contexto internacional, por decirlo de alguna manera, el derecho de protección de niños y niñas y adolescentes en el contexto internacional, son relaciones entre personas también, el derecho mercantil o lo que es este derecho comercial internacional, e incluso un segmento, una sección relacionada a las relaciones laborales en el extranjero y o transacciones relacionadas con el turismo entre, entre personas naturales eh, o personas jurídicas. Esto
Esto es lo que se va a estudiar aquí en lo que es el derecho internacional privado. Recordemos que también hay un área de estudio que es el derecho internacional público, que es distinto por cuanto se refiere a aquella rama del derecho que rige las relaciones entre las personas con el Estado o estados, en su caso nacional o extranjero. En este caso, recordemos la característica principal del derecho internacional privado es que es ese sistema jurídico, es esa rama del derecho que regula las relaciones entre las personas. Relaciones de carácter civil, relaciones de carácter mercantil, entre ellas hay unas jurisprudencias bien desarrolladas en cuanto a las relaciones mercantiles, comerciales y de turismo, e incluso pues la parte del derecho laboral específico para el área de, bien sea venezolanos que trabajan extranjeros, en el extranjero, o extranjeros que trabajan en el territorio venezolano, ¿sí? Esto es muy interesante porque de pronto hay unos principios y está el principio de la nacionalidad, está el principio del territorio y hay unas leyes que regulan esos principios. Entonces, no, en principio, si yo soy venezolana, me rige la ley venezolana estando en territorio venezolano. Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo me voy a otro territorio? ¿Sí? Actualmente, pues sí hay además de las leyes que les mencioné, el Código Bustamante y la Ley de Derecho Internacional Privado, que son leyes indispensables que tienen que tener ustedes para su estudio. Hay varias jurisprudencias, actualmente pues hay muchas de boca en cuanto a esta situación que se dio con las familias que tienen que emigrar, quedan los hijos con la abuela, se va un esposo, queda la pareja, de pronto se divorcian o se quieren divorciar estando uno en el extranjero, estando otro nacional. ¿Qué sucede en ese caso? Si se divorcian por acá, si se divorcian por allá, luego el divorcio, qué régimen legales aplican para el matrimonio, todas esas situaciones está en el Código Bustamante y la Ley de Derecho Internacional Privado y rige desde los dos principios fundamentales que es el de la nacionalidad y el del territorio. Actualmente estamos iniciando lo que es el primer periodo de clases, ¿sí? Se establecieron 4 periodos o 4 fechas y cada tema se va a desarrollar en un periodo. Está el contenido y en el aula virtual están todas las orientaciones y los documentos a consultar. El programa fue realizado de manera práctica, corta, para ejemplificar los principios básicos que rigen el derecho internacional privado, los conceptos básicos y digamos que las circunstancias sociales que más están de boca actualmente. Entonces tenemos que en un primer segmento se va a estudiar lo que es la unidad 1 del 7 al 14 de febrero y que en esa unidad se va a estudiar lo que es el derecho internacional privado, las características, las dimensiones nomológicas, el método directo e indirecto y la jurisprudencia internacional. Aquí es donde vamos a aprender qué es el derecho internacional privado, cuáles son los principios que lo rigen y, y cómo se decide, o cuáles son los criterios para establecer qué relación jurídica es la que va a regir en cada caso determinado. Se plantea en esa evaluación hacer un cuestionario, ¿sí? Que vale el 25%. En cuanto a las fuentes, tenemos un ensayo sencillo de cuáles se consideran en el país, que son las fuentes de derecho internacional privado, cuál es el problema de la pluralidad de fuentes, un documento sencillo, un ensayo. La evaluación es un ensayo corto. El ensayo tiene ciertas pautas normativas que cumplir, que están en el aula virtual. Es obvio que tiene que cumplir con la normativa APA. Este, el ensayo es un texto continuo. Es importante que se haga algo corto, un ensayo como un criterio que se asume propio. Luego una lectura no debe ser más de 1, 2, 3 hojas máximo. Luego pasamos al tema 3, que es el sistema venezolano, que es el conjunto de leyes que rige, en nuestro caso, las leyes venezolanas que integran el derecho internacional privado. Y finalmente, las jurisprudencias más importantes en materia civil, mercantil, laboral e incluso de turismo.
Hay muchas relacionadas con las civiles, hay unas que están muy de boca, además de las del divorcio, están las relaciones homoafectivas, qué pasa con las personas transgénero. Bueno, todo eso se está iniciando, ya hay algunos pasos y en algún momento es posible, luego de que culminen su proceso formativo y estando en el ejercicio, tengan que retomar procesos investigativos jurisprudenciales para poder dar respuesta o asesorar a las personas que acudan a ustedes en estos casos específicos. Bien, espero verlos pronto en el encuentro virtual. Ahí hay una fecha para la retroalimentación, estaba pautada para el día de la mañana, va a ser reprogramada. Estén atentos con sus aulas virtual, que ahí se les va a avisar. Espero que disfruten la unidad curricular, espero que aprendan cómo hacer una investigación dentro del sistema normativo que rige la materia, logren empoderarse de las leyes fundamentales que rigen la materia para que sean desde ya parte de su biblioteca como estudiantes y futuros abogados del derecho y aprendan o hagan consciente lo que es ese proceso de investigación jurisprudencial es lo que nos va a dar la pauta del día a día, el auge del día a día sobre los casos prácticos que se están dando en un momento determinado. Muchas gracias. Con ustedes la profesora Egle Serrano. Espero verlos en la clase virtual y bueno, que disfruten mucho este estudio sociojurídico. Gracias.